Buenos días, hermanos. Bueno, muy feliz de poder reunirnos un domingo más, un domingo donde el tiempo que tenemos para poder alabar al Señor, donde podemos escuchar su palabra. Y tuvimos una semana llena de desafíos, una semana donde el Señor pudo hablar de una manera muy grande a nuestras vidas, donde el Señor desde el domingo nos hablaba desafiándonos, diciéndonos que debíamos enfocarnos en nuestra vida, debíamos conocer el plan que Dios tenía para nuestra vida, la voluntad del Señor y poder obedecerlo, poder hacer su voluntad, poder enfocarnos en ello. Y el día miércoles el pastor también nos tenía un desafío donde nos hablaba de un hombre simple, un hombre común, un hombre como tú y yo, que fue obediente al Señor, obediente a su voluntad, fue valiente y sí fue un hombre esforzado. Entonces el Señor nos habló mucho de poder hacer su voluntad, de poder ser obedientes a Él, de poder enfocarnos. Y me gustaría que hoy día pudiéramos alabar al Señor agradeciéndole también por de todo corazón, por también estar hablando en nuestras vidas, estar desafiándonos a pesar de estar en este tiempo, estar desde la lejanía, pero el Señor sigue hablando a cada una de nuestras vidas. Y bueno, también me gustaría orar para que el Señor pueda guiar también la palabra de su palabra hoy día, para que también pueda seguir desafiando nuestra semana y podamos seguir creciendo como familia. Así que oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder alabarte, para poder glorificarte. Te pedimos que puedas quitar toda distracción, Padre, que podamos hacerlo de todo corazón, Padre, y que en el momento de la predicación, Padre, puedas utilizar el predicador, Padre, puedas hablar a cada una de nuestras vidas y podamos irnos desafiados. Te lo dejamos todo ante tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que todo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, hay uno más entre las llamas. Oh, oh, tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, oh, oh,
y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.
Buenos días, hermanos, qué privilegio es compartir nuevamente la palabra de Dios en esta mañana, donde vamos a meditar en lo que Él nos quiere enseñar, en lo que Él nos quiere decir y principalmente qué es lo que quiere que cambiemos en nuestra vida. Pero no puedo dejar pasar este momento también para saludar a cada una de las mamitas que pertenecen a nuestra iglesia, desearles un muy feliz día, que el Señor las siga bendiciendo grandemente. Y gracias al Señor por ese privilegio que les dio también de la posibilidad de poder tener hijos y también enseñarnos también como tal. Aprovecho también saludar a mi mamá, que también yo sé que está viendo este video, la amo mucho, así que muy feliz día para cada una de las mamitas. Y vamos a empezar a compartir la palabra del Señor, pero sin antes de poder orar para que el Señor nos vaya dirigiendo en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos para estudiar tu palabra, la libertad que tenemos también para hacerlo. Y guíanos, Señor, en este momento al escuchar tu voz y ver lo que tú quieres que cambiemos, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a entender, a comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta que, sobre todo cuando uno sale a lugares más o menos desconocidos, uno siempre utiliza la tecnología. Antes utilizaba uno los mapas para tratar de ubicarse, pero lo que acostumbra uno a utilizar es el Waze, ¿cierto? El Waze es una muy buena herramienta para poder guiarnos, llevarnos a un destino en particular que queremos. Basta colocar la dirección y partimos, incluso nos dice cuánto tiempo nos vamos a demorar. Pero ¿qué sucede cuando se nos acaba la batería? Yo me acuerdo cuando estábamos en el sur, la batería estaba muy baja y yo lo único que quería era llegar a un punto que era conocido para poder seguir mi camino sin mayores problemas. Y en la vida cristiana a veces pasa exactamente lo mismo. A veces perdemos la ruta, perdemos el rumbo y es necesario encontrar la ruta. Es necesario encontrar la ruta. Y hoy día vamos a hablar bajo ese concepto. Y vamos a hablar de un gran rey, el rey Josías. El rey Josías. Y para lo cual vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. El rey Josías es considerado el último de los reyes buenos de Judá, antes de la invasión de Babilonia y la deportación de los judíos a Babilonia. Eso fue alrededor del año 578 a.C. Su nombre significa Jehová me apoya o Jehová me ha sanado. Reinó aproximadamente durante los años 639 y 608 a.C. y sus hijos fueron los últimos reyes del reino de Judá. Josías tuvo que comenzar a reinar desde muy pequeño, a la edad de 8 años, debido al asesinato de su padre, el rey Amón. O sea, fíjense, a los 8 años él empezó a reinar. No era fácil hacerlo bueno cuando tanto su papá como su abuelo fueron alguienes que hicieron lo malo delante de Dios. Y lo vamos a ver. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 1 y 2. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice así: De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones de Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Manasés era el abuelo de Josías. Vamos a ver al papá. El papá se llamaba Amón. Capítulo 21, también versículos 19 y 20. La palabra del Señor dice así:
De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Fue corto su reinado. El nombre de su madre fue Melsulemet, hija de Arús de Jotba. Uno de 12 años y el otro de 22 años empezó a reinar. ¿Y cuál es la característica de Amón? Versículo 20. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Ahora Josías tenía que ser el rey de Israel, el rey de Judá. Pero fíjense el ejemplo que tenía. Su abuelo hizo lo malo. Su papá hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y por lógica, por racionamiento humano, que hubiéramos pensado que él también. Pero él fue totalmente distinto. Él decidió encontrar la ruta. Él decidió encontrar el camino correcto. Ese es Josías. Además, Josías, como era tan pequeño, él durante su reinado utilizó a los profetas Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías, que le sirvieron como profetas. O sea, fíjense lo importante del consejo. Grandes profetas que estuvieron al lado de Josías. Y vamos a comenzar a ver cómo Josías encontró la ruta. Y para eso vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2. Y dice: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Sin apartarse de derecha ni a izquierda. Anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Anduvo derechito por el camino del Señor. Y algo que nos va a dar la primera pista para esta primera forma de encontrar la ruta, la encontramos en segunda de Crónicas, capítulo 34, un poquito más adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, que es un resumen de lo que hizo Josías. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Josías en primer lugar? Aquí lo encontramos, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. O sea, lo primero que hizo Josías para encontrar la ruta, encontrar el camino correcto, fue buscar restablecer la comunión con Dios. Restablecer la comunión con Dios. Buscó restablecer la comunión con Dios, hermano. Eso fue lo primero que hizo Josías. Un niño de 8 años. Y lo más importante, hermano, que un niño puede vivir una vida que agrade a Dios independiente del contexto familiar. Independiente del contexto familiar. Yo no le puedo echar la culpa a mi familia para no vivir como el Señor quiere. No puedo echarle la culpa. Josías no fue así. Tenía un abuelo que hizo lo malo delante de Dios. Tenía un padre que hizo lo malo delante de Dios. Y él decidió vivir diferente. Él decidió vivir para Dios. Él decidió buscar restablecer la comunión con Dios. Fíjense lo importante. No le puedo echar la culpa a mi entorno. Josías no lo hizo. Tenía 8 años. Solamente 8 años cuando él decidió buscar restablecer la comunión con Dios. Buscar a Dios. Tenía solamente 8 años. Es muy importante. Quizás tus padres te pueden haber dado malos ejemplos para tu vida. Quizás nunca han querido buscar a Dios. Posiblemente en tu casa puedes haber visto vicios.
quizás puedes haber visto violencia, o quizás podía haber visto menosprecio hacia las cosas de Dios, pero igual, aparte de eso, Josías decidió vivir diferente. Es una decisión buscar a Dios, es una decisión nuestra. Debemos encontrar la ruta, debemos buscar restablecer la comunión con Dios. Josías quiso hacerlo diferente. Y eso se puede lograr por medio del poder de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Salmo 119.9. Salmo 119.9. Y es el salmo más largo. Salmo 119.9 dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tú, joven, no estás condenado a vivir como vivieron tus padres, tus abuelos, que no quisieron nada con Dios. Tú puedes hacer la diferencia. Tienes que decidir vivir diferente. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 1.12? ¿Qué somos? Somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios, una nueva familia, algo diferente. Yo tengo que decidir buscar restablecer la comunión con Dios. Fíjate lo que dice también 2 Corintios 5.17. 2 Corintios 5.17. 2 Corintios 5.17 nos dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. No puedo echarle la culpa a mi entorno familiar para no buscar a Dios. Josías no lo hizo. Josías, ¿qué es lo que hizo? Fue buscar restablecer la comunión con Dios. Buscar restablecer la comunión con Dios. Dios permitió que un niño de 8 años se convirtiera en un gran rey sobre su pueblo. Solamente lo que él hizo fue buscar restablecer la comunión con Dios. Y eso es también lo que confirma lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 4.12. 1 Timoteo 4.12. Donde Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4.12. ¿Y qué dice precisamente? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, no es un delito ser joven. No es un delito ser joven y buscar marcar la diferencia. Josías comenzó a buscar a Dios de muy temprana edad. No esperó ser un adulto para buscar a Dios, no esperó que la vida le dé golpes para buscar a Dios, no esperó las circunstancias que obliguen a buscar a Dios. Tenemos que dar lo mejor de nuestra vida cuando queremos buscar a Dios, cuando queremos servir a Dios. Tenemos que buscar lo mejor de nuestra vida. Eclesiastés 12.1. ¿Qué nos dice? Eclesiastés 12.1. Eclesiastés 12.1. ¿Qué nos dice? Eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La mejor decisión que podía tomar Josías era buscar a Dios de muy joven. No buscó ser adulto, no buscó las circunstancias peligrosas, no buscó los malos ratos para empezar a buscar a Dios, no buscó las situaciones difíciles para buscar a Dios. Él decidió marcar la diferencia a su padre y a su madre y decidió buscar restablecer la comunión con Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que busquen a Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que busquen a Dios y que digan lo que dijo el salmista: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está
dispuesto. Salmo 57:4. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Tenemos que estar dispuestos para restablecer la comunión con Dios. ¿Qué fue lo segundo que hizo Josías para buscar, encontrar la ruta? Vamos a 2 de Reyes, capítulo 22, versículos 3 al 6. 2 de Reyes, capítulo 22, versículos 3 al 6. La palabra del Señor dice así: a los 18 años, siendo aún joven todavía, del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y se lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. El versículo 6. Y a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera, piedra de cantería, para reparar la casa, ¿Cuál fue lo segundo que hizo? Primero fue buscar restablecer la comunión con Dios, y lo segundo que hace Josías es buscó reparar el templo. Buscó reparar el templo. Eso es lo segundo que hizo Josías. Primero buscó restablecer la comunión con Dios, y ahora Josías se preocupa de reparar el templo. Lo segundo que hizo Josías fue reparar el templo. Ahora el templo no se estaba usando cuando Josías llegó al reinado. Se había convertido en un tipo de almacén. Ahí llegaba todo, ahí se guardaba todo, un depósito de sobras y desechos. Entonces, ¿qué es lo que mandó Josías? Mandó al pueblo que trabajara y que se ocupara de reparar el templo. Y ahora la iglesia de hoy es muy semejante a ese templo, de los tiempos de Josías. Esa gran necesidad de reparación. Hay una gran necesidad de reparación. Y no estamos hablando del edificio, no estamos hablando del lugar físico donde nos reunimos, sino que estamos hablando a nosotros mismos. Recuerda, hermano, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. No estamos hablando del lugar físico. Y quizás es necesario, hermano, que nosotros reparemos nuestro templo. Quizás hay desperdicios en nuestro templo y tenemos que reparar, tenemos que cubrir esas grietas que no nos hacen buscar, no hacen buscar a Dios, no hacen restablecer la comunión con Dios. Y lamentablemente vamos a encontrar personas que parecen a esos edificios grandes y bellos, pero que realmente el Espíritu de Dios no está allí. Podemos aparentar estar bien, podemos aparentar que estamos en comunión con el Señor, pero en nuestro interior hay grietas que necesitan ser reparadas, como lo hizo el pueblo, como lo hicieron los carpinteros con la casa de Dios. ¿Cuáles son esas grietas que debes reparar en tu vida? ¿Cuáles son esas grietas que yo debo reparar en mi vida? Mateo capítulo 23, versículo 38 dice que vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, no hay nada de Dios en nuestra vida. No está Dios en la casa. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Está presente cada día en nuestra vida? ¿O necesitamos encontrar la ruta? Para encontrar la ruta primero tengo que buscar restablecer la comunión con Dios y buscar reparar el templo. Buscar reparar el templo. Y es ahora donde esa reparación tiene que comenzar. Es ahora donde la reparación, esas grietas tienen que empezar a ser selladas. Es ahora donde la iglesia, tú y yo, debemos empezar a testificar. Es la mejor oportunidad que tenemos. Con todo esto, lo que estamos pasando, hay inquietud, hay incertidumbre. ¿Qué mejor momento para ofrecer la seguridad del Señor? Para ofrecer lo que el Señor nos da.
Pero para eso tenemos que encontrar la ruta, Busca restablecer la comunión con Dios, busca reparar el templo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo después Josías? Sigamos, Segunda de Reyes capítulo 22, versículos 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes capítulo 22, versículos 8 al 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tu siervo han escogido el dinero que salió del templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Buscó reparar el templo. Y aquí viene lo interesante. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Qué pasó? Encontraron el libro de la ley. Versículo 8 dice: y entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. En el mismo templo, el libro de la ley estaba perdido. Lo encontraron. Y qué bueno lo que lo encontraron. Porque ese era el tercer punto que quería Josías. Buscó regresar a la palabra de Dios. Buscó regresar a la palabra de Dios. Es lo más terrible que puede pasar cuando se pierde la Biblia. Y se pierde en nuestra vida, sobre todo. Es lo peor que puede suceder, es que pierdas esa comunión con el Señor. Que pierdas esa comunión de la palabra de Dios. Pero eso fue precisamente lo que sucedió con los hijos de Israel. Perdieron la Biblia, perdieron la brújula, perdieron el mapa de las promesas de Dios. El hora silenciosa fue un concepto que me llamó mucho la atención. Decía que la Biblia es el mapa y tenemos que buscar los tesoros que hay en ella. Tenemos que buscar el camino. La Biblia estaba perdida en la iglesia. ¿Cómo está la Biblia, la palabra de Dios en tu vida? ¿Que eres templo del Espíritu Santo? ¿Está perdida? ¿Está extraviada? Pero al fin la encontraron. Entonces lo que quiso hacer Josías fue buscar regresar a la palabra de Dios. No te olvides, hermanos, que la palabra de Dios es la única arma. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la mejor arma que tenemos para enfrentar la vida. Es la mejor arma que tenemos para ver las promesas de Dios. Es la mejor arma que tenemos para nuestro caminar diario. Es la mejor arma en estos momentos de nuestra vida para tener paz, para vivir confiados en el Señor. Pero Él buscó regresar a la palabra de Dios. ¿Estás buscando la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás yendo a ella día a día? ¿Cuántas veces nos hemos desviado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces me he desviado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos extraviado? La hemos extraviado en nuestra vida. A veces queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas y ahí fracasamos. El mejor consejo lo tenemos en la palabra de Dios. Busca restablecer, busca regresar a la palabra de Dios. Busca restablecer la comunión con Dios, busca reparar ese templo y busca regresar a la palabra de Dios. ¿Encontraron la Biblia de la basura que se había acumulado? No, la encontraron en el templo. Se había perdido dentro del templo. Y la Biblia tiene que ser el principio de nuestra vida de cada mañana. Este templo, que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, necesita de la palabra de Dios. Hay otro texto que nos dice: como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Buscamos la palabra de Dios día a día? ¿Vamos a ella todas las mañanas? Necesitamos pasar más tiempo con el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios.
Segunda de Reyes 22:11, fíjate lo que dice. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos significa alguien que demuestra con evidencia su dolor, su malestar, su rabia, su indignación. O sea, Josías escuchó la palabra de Dios y manifestó su dolor. ¿Cómo había pasado tanto tiempo estando lejos de la palabra de Dios? Por eso, de muy temprano, Josías empezó a buscar restablecer la comunión con Dios, buscó reparar el templo y ahora busca regresar a la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios en Josías trajo arrepentimiento. Cuando el rey escuchó la palabra de Dios, él rasgó sus vestiduras. Eso significa arrepentimiento, eso significa dolor. Y eso es lo que debe producir en nuestra vida. Necesitamos volvernos todos a la palabra de Dios. Y cuando nos volvamos a ella, entonces va a haber un efecto positivo. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestro rumbo. Quizás no es el camino correcto, te perdiste, encuentra la ruta. Es otro el camino el que necesitamos. Busca regresar a la palabra de Dios, busquemos regresar a la palabra de Dios. Cuando Dios está hablando a tu corazón por medio de su palabra, por medio de un hermano que usa la palabra de Dios, no pongas duro tu corazón, no lo endurezcas. Debemos reconocer y arrepentirnos. Fíjate lo que dice el Salmo 95. Salmo 95, versículos 6 al 8. Salmo 95, versículos 6 al 8. Salmo 95, versículos 6 al 8. Salmo 95, versículos 6 al 8 dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. No endurezcamos nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos. Si la palabra de Dios está hablando a nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento significa arreglar las cosas. El arrepentimiento quiere decir volverse de la dirección equivocada. Eso es lo mismo que pasa cuando estamos encontrando la ruta. Si nos perdemos, tenemos que volver en la dirección inversa. Tenemos que encontrar la ruta correcta. Y ahí significa ir en la dirección opuesta. Si nosotros andamos mal, necesitamos cambiar el rumbo de nuestra vida para poder andar en bien. Si quieres paz, busca el camino, busca la ruta correcta, busca restablecer la comunión con Dios, busca reparar el templo, busca regresar a la palabra de Dios. ¿Qué más lo que hizo Josías? Sigamos. Segunda de Reyes, capítulo 23. Ahora avanzamos un poquito más. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 4 al 6, solamente como ejemplo. Dice: Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos de los cielos. Entonces, y eso sigue, ahí está la lista completa. Entonces, Josías, ¿qué es lo que ahora hizo? Su cuarto paso, ¿cuál fue? Fue retirar la idolatría. Y no solamente la idolatría, retiró la inmoralidad que había también. Buscó retirar lo malo. Buscó retirar lo que estaba malo. O sea, primero buscó restablecer la comunión con Dios, después buscó reparar el templo, después buscó regresar a la palabra de Dios, y ahora busca retirar lo malo, busca retirar la idolatría, la inmoralidad.
O sea, Josías acabó con toda la idolatría que había en la ciudad de Jerusalén. Se acabó con todo. La sacó, la eliminó. Los ídolos que habían sido levantados por su abuelo, los destruyó. Los había quemado, habían sido quitados. La casa de Dios estaba reparándose y las órdenes de Josías eran las mismas. Sigan reparando el templo y saquen lo que está malo. Hermanos, si queremos cambiar y reparar nuestras vidas, debemos quitar todo lo que impide la comunión con Dios. Tú te conoces, yo me conozco, tú sabes aquellas cosas que impiden seguir en la comunión con el Señor. Segunda de Crónicas, que te dije que era un resumen, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Fíjate lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel, sirviesen a Jehová. Fíjate el impacto de Josías. Con 8 años empezó a cambiar su reino. Empezó a buscar a Dios, empezó a restablecer el templo, empezó a reparar el templo, empezó a restablecer la palabra de Dios. Y ahora buscó retirar la idolatría. Retiró la idolatría. Retiró la idolatría. Y fíjate lo que dice. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de su padre, todo el tiempo que él vivió. O sea, vemos que Josías aplicó un arrepentimiento genuino a cada área de su vida y de su nación. El arrepentimiento impactó su vida y impactó a la nación. El arrepentimiento en nuestra vida tiene que impactar mi vida y lo que me rodea. Tiene que impactar, no va a quedar así nomás. Tenemos que impactar en este mundo. Segunda de Reyes, capítulo 23. Volvemos ahí. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 4. Fíjate lo que dice. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos en Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Josías quitó la idolatría y todas las cosas tenían que ver con la adoración a Baal. Fueron quemadas fuera de la ciudad para que el pueblo no se recordase. Tomó decisiones drásticas. Las cenizas fueron llevadas fuera del pueblo. O sea, ni siquiera para que el pueblo las pudiera mirar. Josías pues quitó por completo la abominación de la idolatría. Y fíjate lo que dice el versículo 5 al 7. Y quitó los sacerdotes las idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos. Versículo 6. Hizo también sacar las imágenes. Versículo 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales se tenían las mujeres tiendas para Acera. O sea, sacó no solamente la idolatría, sino también sacó la inmoralidad que había en el pueblo. Las decisiones drásticas que sirven para restablecer, para buscar el camino correcto, para encontrar la ruta. Eso es lo que estaba haciendo Josías, y empezó a los 8 años. Empezó muy joven. O sea, Josías tomó decisiones drásticas. Tenemos que tomar decisiones drásticas, hermanos, para restablecer mi comunión con Dios. Tenemos que tomar decisiones correctas. Hay que quitar aquellas cosas que impiden mi comunión con el Señor. Hoy día puede ser el televisor. Quizás cuánto estamos viendo, cuánto nos estamos distrayendo y no invertimos tiempo en la palabra de Dios. Somos más fáciles a lo mejor para conocer programas, para conocer teleseries, para conocer un sinnúmero de cosas, pero no la palabra de Dios. ¿Estamos invirtiendo tiempo en la palabra de Dios realmente? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos buscando retirar la idolatría de nuestras vidas? Aquellas cosas que nos perjudican,
crecer en las cosas del Señor, de tener una comunión correcta con el Señor, aquellas cosas que nos levantan para las cosas de Dios. Tú conoces tu vida, yo conozco la mía, tú sabes lo que tienes que sacar, yo sé lo que tengo que sacar, y tenemos que tomar decisiones drásticas, hermanos, así como lo hizo Josías, lo hizo en su vida y con su pueblo. Y el quinto aspecto que tomó Josías, y es el último que vamos a ver en esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23. Un poquito más adelante, dice la palabra del Señor. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua de Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No habían sido hechas sus Pascuas desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Empezó a los 8 años a tomar decisiones, y a los 18 años, ¿qué es lo que hace? Buscó restaurar la Pascua. Buscó restaurar la Pascua. Buscó restaurar la Pascua. Fíjate lo que dice versículo 25. No, Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. ¡Qué testimonio de Josías! Ahora, él busca restaurar la Pascua, buscó celebrar la Pascua, que era una cosa maravillosa, pero no lo habían celebrado por mucho tiempo. El pueblo había pasado por alto la celebración de la Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? La Pascua era un símbolo de Cristo, pero el pueblo se había olvidado de él. La Pascua, ellos lo que hacían era recordar cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y lo había llevado a la tierra prometida. Eso era lo que era la Pascua. Y es lo mismo para nosotros. 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua, es un sacrificio por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, es un sacrificio por nosotros. Tenemos que recordar, hermanos, cuando dice buscó restaurar la Pascua, es recordar de dónde el Señor nos sacó y dónde el Señor nos está colocando. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Y ahí nos falta reconocer nuestra frialdad y nuestra indiferencia. Pasamos por alto de dónde el Señor nos sacó y dónde el Señor nos está colocando. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No teníamos ninguna proyección después de esta vida, pero ahora la tenemos. Ahora la tenemos. Él me promete salvación, Él me promete vida eterna. Hermanos, no puede ser lógico que la vida se acabe y se termine. Tiene que haber algo más. La lógica me lo dice. Y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Y lo único que tenemos que hacer es creer y recibir. Creer y recibir. Es simple. Es creer el regalo que Él nos está dando y recibirlo a Cristo en mi corazón y hacerlo el Señor de mi vida. Hermano, si tú no, amigo, hermano, si tú no lo has hecho, es el tiempo. Es el tiempo. Hay algo más, siempre hay algo más. Y el Señor lo está ofreciendo. Solamente basta con creer y recibir a Cristo como mi Salvador. Reconocer que soy pecador. Reconocer que Él murió por mí, murió por ti, y que derramó esa sangre preciosa para limpiarnos todos nuestros pecados. ¿Y qué nos está dando? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Y más encima es un regalo. No es por lo bueno que yo pueda hacer. La Biblia dice que no es por gracia, para que nadie se gloríe. Perdón, la Biblia dice que es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo y no depende de lo que yo haga. Dice, entonces es un lindo tiempo para tomar esa decisión. Acepta el regalo, acepta la gracia de Dios. Y no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, solamente por la gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que confesamos al Señor nuestra frialdad con Él?
nos estamos arrepintiendo. Qué interesante la vida de Josías. Realmente es algo que nos anima en nuestra vida. Como un niño de 8 años decidió ser diferente. Buscar, encontrar la ruta. Encontrar la ruta que había perdido su abuelo, había perdido su padre. Josías la encontró. Fue durante la hora más oscura de la vida de su nación, cuando Josías disfrutó de un profundo cambio. Fue en el momento más oscuro de la nación de Israel cuando Josías decidió ser diferente. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar, hermano? Te invito a buscar la ruta, como lo hizo Josías. Primero, buscó restablecer la comunión con Dios, buscó reparar el templo, buscó regresar a la palabra de Dios, buscó retirar la idolatría y buscó restaurar la Pascua. Encontremos la ruta correcta. Desafiémonos, hermanos. Te invito a buscar la ruta como lo hizo Josías. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias como tú nos has desafiado a través de ella. Y principalmente, ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a desafiarnos, al igual que lo hizo Josías, a marcar la diferencia y a mostrar la diferencia en esta vida. Ayúdanos, Señor, a encontrar la ruta correcta en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a restablecer la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a reparar el templo. Ayúdanos, Señor, a regresar a la palabra de Dios, a retirar la idolatría de nuestras vidas y a restablecer la Pascua. A poder recordar, Señor, de donde tú nos sacaste y donde tú nos estás colocando. Gracias, Padre amado, por el desafío de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que tengas una excelente semana y busquemos el camino, la ruta correcta. Bendiciones. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda
ser tú de mí? ¿Qué puedo entregarte si todo viene de ti? Dios, vino nuevo, haz de mí. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá.
ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Bueno, hermanos, ya finalizando este lindo tiempo donde podemos alabar al Señor de todo corazón, donde podemos cantar y alabar con unas canciones preciosas y donde también tuvimos un tiempo para poder escuchar de su palabra, donde el Señor desafió a cada uno de nuestros corazones. Me gustaría terminar leyéndole un versículo que se encuentra en Juan 15:9, que dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El Señor nos ama de tal manera, de la misma manera que el Padre amó al Hijo, el Señor nos ama a nosotros y debemos permanecer en su amor. Debemos crecer constantemente en su palabra, debemos escudriñar sus palabras, debemos leer sus palabras y poder crecer en su amor. Así que, hermanos, le dejo ese versículo para poder ir meditando. Fue un versículo que ha estado en mi mente toda esta semana, así que también se los leo a ustedes, se lo comparto para poder estar leyendo también, compartiendo los versículos donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Así que terminamos orando para entregarle todo este tiempo al Señor, este lindo tiempo, y para poder finalizar este lindo domingo. Así que oramos.
Padre Celestial, te agradecemos por un domingo más, Señor, te agradecemos por un domingo más donde podemos escuchar de tu palabra, donde tú nos pudiste desafiar, donde pudiste hablar nuestras vidas, Padre. Te agradecemos por el tiempo de alabanza, porque a pesar de las distancias podemos seguir reuniéndonos, Padre, para escuchar, Padre, para escucharte a ti, para poder alabarte a ti, Padre. Te dejamos este tiempo, te encomendamos la semana, Padre, te dejamos cada una de nuestras peticiones que oramos todos los días a las 10 de la noche, Padre, y te pedimos por nuestras vidas, Padre, porque podamos seguir creciendo en ti. Te lo dejamos todo ante tu presencia, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.